Buenas noches, José Miguel, perdón. Mi nombre es Marilyn Ludeña. Soy egresada de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad UPC. Más bien agradecerte por tu tiempo brindado. Sé que a lo mejor estás trabajando. Eh, Comentarte que esa entrevista me será de utilidad, pues, para mi obtención de la titulación y comentarte que lo que se conversa en la entrevista será únicamente utilizado para poder garantizar y utilizar las respuestas para mi titulación, y esto será de manera confidencial, ¿no? Más bien, José Miguel, quería que te presentes, decirme tu nombre completo, el lugar donde trabajas, el cargo que tienes actualmente, y que por favor eh, me des una pequeña reseña de tu trayectoria profesional desde que egresaste. Ok, buenas noches. José Miguel Morales Quiñones. Eh, Actualmente soy gerente de turno de operaciones de carga general en APM Terminals Callao. Llevo trabajando desde el 2013 en APM Terminals. La trayectoria que he tenido de profesional es básicamente en APM Terminals. Antes de eso trabajé en una empresa familiar y luego realicé mis prácticas en APM Terminals, desde prácticas preprofesionales, profesionales, luego trabajando como planner, luego supervisor. De ahí salí para hacer mi maestría y luego volví a APM Terminals igual y después ascendí a gerente de turno. Y ese es el puesto con el que tengo actualmente. Ok. ¿Y en las universidades que has He estudiado profesionalmente? pregrado estudié en la UPC, igual que Ah, tú, mira. Administración y Negocios Internacionales. Y posgrado hice mi MBA en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Ah, mira. Interesante. Más bien, gracias, José Miguel. Para comenzar, te haré 4 preguntas relacionadas a la experiencia que tú tienes y, bueno, que vives en el día a día en el puerto del Callao, ¿no? En APM. La primera pregunta es, ¿qué condiciones de seguridad operativa sirven para garantizar un adecuado sistema de desembarque de las mercaderías importadas por vía marítima? Ok. Eh, Creería que son dos cosas bastante básicas. La primera es el plan de trabajo. El plan de trabajo consiste en, bajo mi perspectiva, tres ramas principales. Eh, Conocer cómo está la carga desde el puerto de embarque. Tiene dos partes, que es el Survey Report, que es un reporte que realiza algún ente tercero, normalmente, de la carga al momento del embarque. Eh, Normalmente lo realiza alguna empresa que tenga alguna certificación, lo cual lleva a que este reporte sea bastante imparcial, lo cual nos da ciertas características que nos ayudan al momento de realizar la labor en puerto de descarga. Luego son fotos en general del puerto de embarque. La diferencia entre una y otra, el Survey Report es sobre la condición de estiva en el barco. Y la segunda parte de las fotos en general es exactamente como por parte de la tripulación cuando ellos realizan, empiezan a recibir la carga. Ellos tratan de entender cómo fue estivada y cómo fue embarcada. Entonces, esa es otra perspectiva por la cual nosotros nos basamos. Y la tercera es el plano de estiva.
tanto en carga general como en contenedores, que son los dos tipos de carga que llegan al puerto del Callao. Ujú. Los planos de estiva son muy, muy importantes porque nos ayudan a ver qué tipo de carga está llegando, en qué parte del buque está llegando y cuál va a ser el proceso de descarga o embarque que tengamos en base al trabajo que va a realizar este buque, ¿no? Esa es la primera parte, el plan de trabajo. Y la segunda es procedimientos de seguridad eh, o procedimientos de operaciones basados en seguridad. Eh, en todos los puertos existen procedimientos, son bastante parecidos entre ellos eh, y por lo general se diferencian por las regulaciones que tengan dentro del país en donde se trabaje. En este caso, en Perú es bastante sencilla la regulación en general, solamente con el material peligroso es la única observación que hay, que debe ser retirado lo antes posible, pero en general es un procedimiento bastante monótono en el manejo de la carga. Pero la parte importante para nosotros, para poder regular de que todo salga bien y en correctas condiciones, es la parte de la seguridad, que en este caso en APM Terminals Callao, o en general en APM Terminals como empresa multinacional, eh, todos los supervisores llevan un curso de izaje de carga, llamado en inglés es un curso de rigging. Este curso es importantísimo para poder conocer, digamos, los elementos básicos y las necesidades básicas para poder realizar una descarga de materiales que normalmente pesan como mínimo 3 toneladas, 4 toneladas o un contenedor que puede pesar 20, 27 toneladas y en carga general, que es carga suelta, podemos hay infinidades de pesos, ¿no? He tenido la oportunidad de poder descargar algún bulto de hasta 500 toneladas. Entonces, todo ese, todo ese, toda esa rama de posibilidades se, se realizan, digamos, o se revisan de forma teórica con el curso de rigging. Esto es la base para que digamos, la descarga sea completamente segura y que las condiciones de seguridad sean completas. Me parece interesante el trabajo que, bueno, como empresa de APM trabajan, ¿no? Porque obviamente esto también va a garantizar que el consignatario, o sea, el importador, eh, su carga, ustedes como, bueno, el importador sería su cliente, ¿no? Para ustedes, tenga Correcto. la carga esté garantizada, ¿no? Y algo muy importante que has mencionado y que creo que es importante es que ustedes tengan ese manejo de control sobre el tipo de carga que viene del exterior, o sea, ya sea productos alimenticios, ya sea, llámese productos, bueno, ¿no? Pueden ser fierros, qué sé yo, un montón de Ujú. productos que vienen, entonces ustedes verifican y bueno, nos separan cada producto para llevar un mejor control y qué bien que se maneje así en el puerto, ¿no? A lo mejor no Claro. si habrá habido Creería, algún bueno, inconveniente con eso. sí, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en otra empresa, pero realmente creo que es la única forma como se puede garantizar que la carga se descargue en buen estado. Sí, definitivamente. Siguiendo con la segunda pregunta, José, mira, es tomando en consideración que el Perú ha tomado niveles constantes de movimientos portuarios entre el 2017 y 2020, ¿qué factores relacionados con las contingencias climáticas pueden interferir en el incremento o disminución de la demanda de productos importados por vía marítima? En realidad, en el litoral marítimo del Perú no se generan condiciones climáticas
relevantes, por así llamarlo. Em, Conozco el caso de Callao porque es en donde yo he trabajado y digamos que la condición climática más relevante que tenemos es la neblina. Hace una semana, por ejemplo, hubo una neblina bastante intensa que, que era bastante intensa a nivel visual para una persona, pero en realidad no deja de permitir al gruero o a la persona que está realizando la descarga o en general a todo el staff de personal que está realizando la descarga o embarque, no deja de permitir la buena visibilidad y el correcto proceso. Entonces, realmente, siendo la neblina en Callao lo más, el evento climático más fuerte, realmente no genera relevancia. Lo único que podría hacer de repente es cerrar el puerto, pero cerrar el puerto implica no poder entrar ni salir de la terminal, pero sí eh, se puede trabajar con puerto cerrado, es decir, los barcos que están atracados pueden trabajar sin ningún problema. Entonces, digamos que, por así decirlo, la única forma, el único compromiso que genera algún evento climático es que el barco tenga que entrar y no puede porque el puerto está cerrado, o tendría que salir y no puede salir porque el puerto está cerrado. Entonces, sería un evento que demore, más no paralice o cambie de planes a algún itinerario de un barco, ¿no? Ok, en pocas palabras, que haya neblina, lluvia no paraliza que el puerto siga funcionando. Ustedes como empresa grande van a seguir cumpliendo con el cliente, pues, ¿no? Y obviamente el importador va a tener su carga, obviamente con los días, pues, ¿no? Que se necesiten para, bueno, ellos también cuando tengan su agente de aduana, que tienen que nacionalizar, tienen que desembarcar, coordinar con ustedes, ¿no? Como empresa, pero eso no va a afectar en que el contenedor se desembarque y siga trabajando. Correcto, sí. Normalmente ningún evento climático en Callao genera una demora o una paralización. Me comentabas antes de hacer la entrevista, me estabas explicando que en otros lugares del Callao sí hay esos problemas, no necesariamente en el En Callao. otros lugares de Perú, sí. De Perú, perdón. Por ejemplo, conozco los casos de Salaberry o Matarani, que hay oleajes bastante más fuertes, también por el diseño del muelle, eh, por cómo está diseñado, digamos, frente a las corrientes del mar. eh, a ellos les afecta mucho más los oleajes anómalos y pueden paralizar o incluso tener que desamarrar el barco para que pueda esperar una mejor condición climática. No sucede, no sé cuán a menudo sucede, pero sí tengo información de que han habido problemas ahí. Pero en Callao no sucede eso. Aparte que también la infraestructura en el Callao es diferente, ¿no? El Callao es un puerto, pues, es demasiado grande. Yo que también he tenido la oportunidad de trabajar para la SUNAT, entonces trabajé dentro del puerto de APM, en un espacio, y la infraestructura a lo mejor también puede que ayude, ¿no? Sí, definitivamente la poza en la que está estructurado el puerto APM Terminals y DP World, eh, es una poza que tiene una coraza, por así decirlo, antes de llegar a donde están atracados los barcos. Entonces eso evita bastante el oleaje que existe en general, ¿no? Y ayuda muchísimo a la continuidad de las operaciones. Claro, sí, eso también ayuda.
definitivamente. Siguiendo con la tercera pregunta, ¿qué papel cumplen las autoridades portuarias en el afán de garantizar que la mercadería importada llegue en últimas condiciones al importador nacional? Considero que hay dos tipos de autoridades nacionales. La autoridad nacional que tiene rol observador, que en este caso sería la OCITRAN y la Autoridad Portuaria Nacional. Eh, Son autoridades netamente observadoras porque solamente se dedican a velar porque se cumplan los procedimientos y porque se cumpla el contrato de concesión en caso de APM Terminals. Y existe el otro tipo de ente regulador en el caso portuario, que es SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad, em, que se encarga de velar y de restringir ciertos productos o ponerle ciertos factores de seguridad sanitaria para velar por el buen, eh, velar porque los productos lleguen en las mejores condiciones y que no puedan generar ninguna afección sanitaria en el caso de plagas o en el caso de, de carga contaminada, ¿no? Eh, Básicamente es el ente que tiene mayor acción dentro de las autoridades nacionales, ¿no? En el caso Y del ámbito portuario. claro, y una consulta, en caso que un agente portuario ponte eh, vea que una carga no está en buenas condiciones, observan ustedes como empresa que obviamente hacen el trato con la importadora, ¿cómo le aseguran que su carga va, qué acciones tomarían para que su carga en este caso sea entregada a ellos, ¿no? Llamar a las autoridades, en principio, Ujú. tenemos eh, coordinación directa con ellos. Simplemente los llamamos y primero velamos que ellos sean los verificadores, porque nosotros no tenemos el expertise ni la autoridad para poder hacerlo. Cuando ellos nos dan la autorización, procedemos a entregárselo al cliente. Pero si es Ok. que nosotros no vemos, digamos, en líneas generales, luego de la primera verificación de SENASA, y nosotros no llegamos a ver ninguna anomalía, pues todo va en buen orden. Pero si llegamos a verla, somos los primeros en informar. Y ellos deberán tomar las acciones que les corresponden y nosotros las vamos a acatar. Consulta, ¿esto les ha afectado? Ponte que es por estos pequeños observaciones, que lo dudo que pase frecuentemente porque no lo creo, pero puede que suceda. ¿Han tenido inconvenientes de que importadores dejen de obtener sus servicios de ustedes por estos pequeños detalles, por decirlo así? Muy pocas veces sucede en carga general cuando, por ejemplo, se encuentran roedores dentro de una bodega en un buque de maíz, trigo. Se paraliza la descarga, se trae a Senasa, incluso se deja en cuarentena el barco, de forma que se garantice que la fumigación que se ha realizado con Senasa tome el tiempo que tenga que tomar y luego se retoma, ¿no? Eso ha pasado, pero no es que pasa seguido, ¿no? Pero ese es una de los escenarios que podría ocurrir. Claro, pero como puerto grande que hay en el Callao y que solamente hay dos puertos en Lima, Callao, por decirlo así, porque Lima y Callao están, bueno, de la mano y son los únicos puertos que funcionan. Esto a ustedes no les ha perjudicado porque
Uno, que son dos puertos grandes y muchos importadores trabajan con APM o Deepin World, pues, ¿no? Entonces no ha afectado que muchos importadores dejen de trabajar con ustedes por pequeños inconvenientes que hayan, pues, ¿no? No, no, para nada. Ok, No, nosotros aseguramos la continuidad. ok. Y para terminar, la última pregunta sería, ¿qué acciones se cumplen desde el puerto de embarque para asegurar que la mercadería importada por vía marítima cumpla con los lineamientos administrativos mínimos de entrada al puerto? A ver, em, voy a separarlo en los dos tipos de carga que vienen a la terminal, Ujú. que es contenedores y carga general. En contenedores no hay mucha variación, ya que quien pone los lineamientos de estiva es la línea naviera. Entonces ahí el puerto de embarque cumple simplemente con esos mismos lineamientos. ¿Ok? En carga general es el puerto de embarque cumple un rol más de acción, y es mucho más complejo porque existen muchísimos tipos de carga y muchísimas formas de realizar descarga o embarque de esos productos. Entonces, ahí es donde el puerto o el agente de estiva, que normalmente es el administrador del puerto, digamos, son los dueños del accionar y de cómo se embarca la carga digamos, en el caso de cuando nosotros realizamos importaciones. Eh, y ahí es donde se vuelven más subjetivos los términos hay dos términos importantes, ¿no? Carga lista y buena trinca. La carga lista significa que cuando el puerto embarca, el puerto, por ejemplo, en China, embarcan un producto metálico, y ese producto metálico lo embarcan para ellos de buena forma. Eh, no hay una sola forma de embarcar, pero lo embarcan, digamos, como si fueran camas, ¿no? Como si fueran a lo ancho de la superficie de la bodega. Y van haciendo pisos tras piso, tras piso, tras piso. Eh, Eso para ellos es una carga lista, que está lista para descargarlo tal cual como lo embarcaron. Y la forma en la que ellos eh, aseguran que la carga esté en buenas condiciones es la forma en la que lo trincan. La carga puede estar lista para descargarse, pero para que haga la travesía desde el puerto de embarque hasta el puerto de descarga, se necesita fijar la carga en la bodega y la única forma como fijas la carga en una bodega que luego va a realizar otro viaje es con trinca, ¿no? Pueden ser cables de acero, pueden ser fajas de nylon, dependiendo del tipo de producto y dependiendo del peso del mismo, pero esa es la forma como se debe cerciorar la línea naviera y el puerto de estiva en que evidentemente la carga llegue en buenas condiciones, ¿no? En el caso de carga general no sucede muy seguido de que nosotros encontramos la carga tal como la embarcaron, debido a que no hay suficiente buena trinca o no hay buenos procesos de trinca en los puertos de embarque en el sudeste asiático. Esto es un, una situación que ya viene a lo largo de los años y que no ha cambiado por un tema de abaratar costos, ¿no? Y más que Eh, todo en China, pues, ¿no? Sí, definitivamente ellos son los que tienen, son conocidos como digamos, puertos en donde les importa más terminar su contrato y que realizar una buena descarga o sea, realizar un buen embarque o una buena trinca, ¿no? Con tal de que esté hecho, para ellos
está listo y proceden a cobrarte, ¿no? Pero no se cercioran de que la carga llegue exactamente como ellos la embarcaron, ¿no? Ok. Y Eh, y también es importante que los procesos de seguridad de ellos son mucho más permisivos que los nuestros, sí. lo que hace que para nosotros sea mucho más complejo descargarlo de forma segura, ¿no? Cuando dices carga general, ¿es lo mismo que decir carga suelta? Ese término que Sí, nosotros lo la conocemos carga como general FCL. significa, carga general significa todos los tipos de carga, ¿no? Granel sólido, granel Mm, líquido, carga fraccionada, que son todos los tipos de carga suelta, ujú, y carga y granel, y nada más, granel sólido, granel líquido, ujú. carga fraccionada y rodante. Ok. Claro, en la carga suelta también está lo complicado, ¿no? Porque hay que consolidar de varias importadoras, es bien complejo también. Exacto, esa es la parte más compleja. Sí, porque yo que trabajo a veces también he traído carga suelta y también es un tema para mí como importadora el tema de nacionalización luego porque hay que esperar el puerto que consoliden, se demoran, pueden demorarse 3 días por lo menos en que consoliden las cargas, ¿no? Porque vienen de varias empresas en un solo contenedor a veces, entonces sí, es bien complejo ahí. Sí. Bueno, José Miguel, más bien agradecerte por esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y de verdad tu aporte me va a ayudar muchísimo ahora para mi hipótesis que ya me estoy dando cuenta que los de operaciones en los puertos ya no tienen nada que ver con que la carga se retrase, no, al contrario. Sí, en realidad en Puerto utilizamos la máxima cantidad de recursos para poder, eh, para que el comercio internacional se dé de la mejor manera, ¿no? Claro, definitivamente, porque también eso ayuda al PBI del país, ¿no?